Hola, mi nombre es María Ángela Escola, pertenezco a la Universidad Rafael Belloso Chacín y el día de hoy hablaremos sobre mujeres y su derecho a una vida libre de violencia, orientado con respecto a la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Un gravísimo problema contra el cual han luchado históricamente las mujeres en el planeta entero es la violencia que se ejerce contra ellas por el solo hecho de ser mujer. La violencia de género se encuentra en sus raíces profundas en la característica patriarcal de las sociedades en las que prevalecen estructuras de subordinación y discriminación hacia la mujer que consolidan la conformación de conceptos y valores que descalifican sistemáticamente a la mujer, sus actividades y sus opiniones. Es así como cualquier negativa o rechazo al poder masculino es vivida por el hombre agresor como una transgresión de un orden natural que justifica la violencia de su reacción en contra de la mujer. Se trata, pues, de una violencia que se dirige sobre todas las mujeres por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos fundamentales de libertad, respeto, capacidad de decisión y derecho a la vida. La violencia en contra de la mujer constituye un grave problema de salud pública y de violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de género en la sociedad. Hasta hace unas décadas se creía, desde una perspectiva generalista, que el maltrato a las mujeres era una forma más de violencia, con un añadido de excepcionalidad y con una causa posible en una patología del agresor o de la víctima. Los poderes públicos nacionales no pueden ser ajenos a la violencia de género que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Es importante resaltar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela promueve la construcción de un Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, libertad, justicia, igualdad y en general la preeminencia de todos los derechos humanos, lo cual constituye la base fundamental para el desarrollo y elaboración de una nueva ley que conlleve la materialización de los fines esenciales del Estado como son la defensa, desarrollo y respeto a la dignidad de las personas y a la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Con esta ley se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar por parte del Estado el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres, así como su derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad sin ningún tipo de limitaciones. Esto lo establece una breve reseña histórica con respecto a los derechos de la mujer. A continuación, hablaremos un poco acerca del objeto de la ley en cuestión. La presente ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa, democrática, participativa, paritaria y protagónica. De este modo, los derechos protegidos por esta ley son el derecho a la vida, el derecho a la protección a la dignidad e integridad física, psicológica, sexual, patrimonial y jurídica de las mujeres víctimas de violencia en los ámbitos públicos y privados, la igualdad de derechos entre hombre y mujer, la protección de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia basada en género, el derecho de las víctimas de violencia a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios, organismos u oficinas que estén obligadas a crear administración
pública, nacional, estatal y municipal. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en la ley relativas a su protección y seguridad y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como lo referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. Los demás derechos consagrados en la Constitución y en todos los convenios y tratados internacionales en materia suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, tales como la Ley Aprobatoria de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otros. Por consiguiente, en cuanto a la obligación del Estado, el Estado tiene la obligación indeclinable de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar el cumplimiento de la ley y garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. En este orden de ideas tocaremos un tema bastante delicado en cuanto a las formas de violencia. Es increíble acotar que existen 19 tipos diferentes de violencia. Según la ley, se consideran formas de violencia de género en contra de las mujeres las siguientes. La primera es la violencia psicológica, la cual es considerada toda conducta activa u omisiva ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia, abandono, celotipia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conlleven a la mujer víctima de violencia a disminuir su autoestima, entre otros. Acoso u hostigamiento. Es toda conducta abusiva y especialmente comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que pueda atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que pueda poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en algún lugar de trabajo o bien fuera de él. Amenaza. Es el anuncio verbal o con actos de ejecución de un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él. Violencia física. Es toda acción u omisión que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer. Violencia doméstica. Es toda conducta activa u omisiva, constante o no, de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación, persecución o amenaza contra la mujer por parte del cónyuge, concubino, excónyuge o exconcubino, persona con quien mantiene o mantuvo relación de afectividad, ascendiente, descendiente, parientes colaterales, consanguíneos y afines. Violencia sexual. Es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntaria y libremente su sexualidad. Acceso carnal o violento. Es una forma de violencia sexual en la cual el hombre, mediante violencia o amenaza, constriñe a su cónyuge, concubina, persona con quien hace vida marital o mantenga unión estable de hecho o no, a un acto carnal por vía vaginal, anal u oral, o introduzca objetos, sea cual fuere su clase, por alguna de estas vías. Prostitución forzada. Se entiende por prostitución forzada la acción de obligar a una mujer a realizar uno o más actos de naturaleza sexual por la fuerza o mediante la amenaza de fuerza, o bien sea mediante coacción como la causada por el temor de violencia, intimidación, opresión psicológica o abuso de poder, esperando obtener o haber obtenido ventajas o beneficios pecuniarios o de otro tipo a cambio de actos de naturaleza sexual de la mujer. Esclavitud sexual.
Se entiende por esclavitud sexual a la privación legítima de la libertad de la mujer para su venta, compra, préstamo o trueque con la obligación de realizar uno o más actos de naturaleza sexual. Acoso sexual. Es la solicitud de cualquier acto o comportamiento de contenido sexual para sí o para un tercero, o a procurar cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado que realice un hombre, prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, o con ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional y con la amenaza expresa o tácita de causarle a la mujer un daño relacionado con las legítimas expectativas que ésta pueda tener en el ámbito de dicha relación. Violencia laboral. Es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo, bien sea privado o público. Violencia patrimonial y económica. Se considera como una conducta activa o omisiva que directa o indirectamente en los ámbitos públicos y privados esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de la mujer víctima de violencia o los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Violencia obstétrica. Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de la mujer por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Esterilización forzada. Se trata de realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o privación de su capacidad biológica y reproductiva. Violencia mediática. Es la exposición a través de cualquier medio de difusión de la mujer, niña o adolescente que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación. Violencia institucional. Son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios y funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano o ente público que, contrariamente al debido ejercicio de sus atribuciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la ley. Violencia simbólica. Son mensajes, valores, íconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Tráfico de mujeres, niñas y adolescentes. Son todos los actos que implican su reclutamiento o transporte dentro o entre fronteras, empleando engaños, coerción o fuerza, con el propósito de obtener un beneficio de tipo financiero u otro de orden material de carácter ilícito. Trata de mujeres, niñas y adolescentes. Es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de mujeres, niñas y adolescentes recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o de otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de situaciones de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre mujeres, niñas o adolescentes con fines de explotación, tales como prostitución, explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbres o extracción de órganos. Entes de atención para mujeres maltratadas. De acuerdo con el artículo 33 de la ley en cuestión,
Los órganos receptores de denuncias deberán otorgar a las mujeres víctimas de hechos de violencia previstos en la ley un trato digno de respeto y apoyo acorde a su condición de afectada, procurando facilitar al máximo su participación en los trámites en los que deba intervenir. En consecuencia, deberán asesorar a las mujeres víctimas de violencia sobre la importancia de preservar las evidencias, proveer a las mujeres agredidas información sobre los derechos que esta ley le confiere y sobre los servicios gubernamentales o no gubernamentales disponibles para su atención y tratamiento. Elaborar un informe de aquellas circunstancias que sirvan al esclarecimiento de los hechos, el cual deberá acompañar la denuncia. Cualquier otra información que los órganos receptores consideren importante señalarle a la mujer en esta situación de violencia para su protección. Y por último, la ley establece que en aquellos casos en que la víctima carezca de asistencia jurídica, podrá solicitar al juez o jueza competente la designación de un profesional o una profesional de derecho, quien lo orientará debidamente y ejercerá la defensa de sus derechos desde los actos iniciales de la investigación. Y culminamos esta pequeña formación con una frase muy importante que todos debemos tener en cuenta. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Muchas gracias.